Gracias, mis hermanos. Thank you. Qué precioso poder compartir, mis hermanos, seguir creciendo como iglesia y una de las áreas para nosotros, el lenguaje, el inglés, ¿verdad? Poder avanzar en esa manera. ¿Ya tienen sus Biblias? Yo los veo cruzados de pies y de manos. ¿Qué pasó? Ustedes ya se están acomodando. Mis hermanos que están en sus hogares también saquen su Biblia, vamos, y un lapicito donde usted pueda escribir, donde usted pueda anotar, o si le gusta ahí hacer notas en la Biblia, también hágalo. Una de las cosas que también yo hago, ¿verdad? Las voy subrayando, las voy marcando, áreas que me gustan, que el Señor está hablando en mi corazón. Subraye, escriba la parte donde vamos a ir viendo. Para las personas que nos están viendo por primera vez o nuestros hermanos que están en sus hogares, les pedimos, ¿verdad?, que regresen un poquito del comienzo de las series que hemos estado viendo, que nos ha hablado a nuestro corazón acerca de tomar decisiones y de saber que admitir una necesidad que hay en nosotros, mis hermanos, personalmente, en nuestros hogares. Ha habido enseñanzas, ¿verdad?, acerca de mujeres, acerca de personajes que nos ha ayudado a avanzar en la vida. Una de ellas me impactó bastante mi corazón, ¿verdad?, de los 3 personajes donde ninguno de ellos respondió, ¿verdad?, y hacía el llamado a cada uno de nosotros, ¿qué vamos a responder? También la enseñanza donde encontraron a la mujer en adulterio, y ¿verdad?, qué tremendo estos personajes la ponen en medio y ha venido hablando nuestro corazón de decisiones, mis hermanos, que nosotros tenemos de la realidad que nos encontramos hoy en este día y cuál es la respuesta que nosotros vamos a tener hoy en este día. Admitir esa necesidad, mis hermanos, como en nuestros hogares, en nuestra familia, lo que el Señor nos ha bendecido, porque son decisiones, hermanos, que vamos enfrentando. En su trabajo usted va avanzando, a lo mejor está a punto, ¿verdad?, de tomar decisiones grandes, matrimonio, noviazgo, trabajo, finanzas, y hay que tomar decisiones no conforme la tierra dice, sino conforme a la palabra de Dios. Y ahí es donde nosotros, ustedes y yo, tomamos un rol que tenemos que hacer como madres, como hermanos en Cristo, como iglesia. Tenemos que tomar ese desafío. Uno de los desafíos que vimos fue Daniel y Belsasar, también Pedro, donde caminaba el agua. No, solamente lo estoy refrescando para que podamos conectarnos un poquito. La historia donde la mujer fue condenada, las 3 personajes tales seguidores de Jesús que estuvimos viendo, ya usted sabe la porción bíblica, y hoy vamos a hablar en Lucas, mis hermanos, Lucas 15, acerca de, me imagino que es uno de los pasajes predicados bastante, muchos predicadores, ¿verdad?, muchos hermanos en Cristo, comparten esta porción, comparten esta área, y es tan hermoso cuando realmente nos metemos a la palabra de Dios y vemos con detalle el suceso que está sucediendo aquí. ¿Y por qué es tan importante, mis hermanos, tomar decisiones que agradan a Dios? Veo esta transición que lo trae a nuestros hogares, mis hermanos. Hay veces nosotros pensamos, lo vemos decir, yo ya cumplí a la iglesia, yo ya fui ahí, ya serví, yo ya decir, no. Cuando regresemos a nuestros hogares, hay áreas, puntos del pasaje que vamos a ver, mis hermanos, que hablan acerca del perdón, que nadie quiere hablar, que nadie quiere decir. Antemano decimos, el hermano se ve bien, la hermana se ve bien. Pero me impresiona que aprendemos estas lecciones, mis hermanos, de la palabra de Dios. Y hay un perdón entre el Padre y el Hijo y esta preciosa enseñanza que nos da. Pero la realidad que es que ni hermanos ni hermanas se pueden perdonar. No, hermanos, ¿qué pasó? ¿Por qué vemos tan enseñanzas tan profundas, mis hermanos? Por eso es tan importante llevar la palabra de Dios a nuestros hogares, hermanos. Admitir la necesidad. Cuando no lo admitimos, mis hermanos, la brincamos. Y no estamos haciendo lo que dice la palabra de Dios, mis hermanos. Escuchen esto. Antes de este pasaje, en el versículo 15 dice, en el mismo espíritu de las 2 parábolas anteriores de lo que vamos a ver ahorita, dice, en esta parábola, dice, de Jesucristo, se le reconoce como una de las grandes joyas
de la literatura universal. Aunque se le suele llamar la parábola del hijo pródigo, dice, muy bien se le podría llamar la parábola del padre amoroso y hermano rencoroso, ¿verdad? Pareciera que pudiera tener otro título. Dice, es curioso cómo la conducta del hermano mayor asemeja, dice, a la forma actuar de los líderes religiosos que atacaban a Jesús, y cómo hace la misma énfasis, dice, en ocasiones, dice, a las actitudes de la falsa superioridad, dice, espiritual. ¿Cómo es tan tremendo, mis hermanos, estas enseñanzas? ¿Cómo vamos avanzando nosotros en nuestro caminar con Dios? Dice, ahora, dice, las personas que asisten a una iglesia, dice, pero no tiene una verdadera relación personal íntima con Dios y en el amor. Por eso, hermanos, vemos esas cosas que ni siquiera nosotros podemos perdonar a la hermana, al hermano, porque no estamos tomando la palabra de Dios en serio, no la estamos aplicando a nuestras vidas. Y vemos este perdón en un hogar, una familia. Vemos cómo esto es tan real. Lo que estábamos viendo, hermanos, algo tan real que nosotros día a día lo vamos viviendo. Ahora, un poquito, Lucas dice, fue un médico y historiador, dice, puso gran énfasis, dice, en fechas y detalles conectando a Jesús y el acontecimiento de los personajes históricos. Dice, Lucas describe detalles para que estemos convencidos de todo lo que está sucediendo en esta historia, dice, de la vida de Jesús. Aún más importante, dice, podemos estar seguros de que Jesús es Dios. Tan real nos enseña esta parábola, mis hermanos, tan real de un suceso, de un hijo que pide toda la firula y yo me voy a ir. Pero imagínense, tan real que nos enseña eso, pero que también vemos la realidad de un Dios todopoderoso y cómo nosotros la aplicamos a nuestra vida, mis hermanos. Es tan hermoso. Por eso es bien, me encanta, porque muchas personas, por eso les digo, muchos hermanos en Cristo predican esta porción. Pero hermanos, si no lo llevamos a nuestros hogares, si no lo llevamos con las personas que están cerca de nosotros, si no lo llevamos con la congregación, hermanos, no va a funcionar. No funciona así el evangelio, mis hermanos. Imagínense, si lo estamos leyendo aquí, ¿cómo va a ser en nuestros hogares? Sus hijos, hermanos, están viendo esto. Están viendo lo positivo de la palabra. Mi mamá, ¿para qué va ahí? Si no hemos aprendido a perdonar, si no hemos aprendido realmente a ver estas porciones de la palabra de Dios. Comienza diciendo ahí, Lucas capítulo 15, versículos del 11 al 32. ¿Quién tiene los micrófonos? Mi hermana Flori, póngase de pie, y mi hermana Xochitl. Pónganse de pie en referencia a la palabra de Dios y vayan leyendo versículo por versículo. Pongan mucha atención, mis hermanos que están aquí y los que están en sus hogares, ¿qué dice la palabra de Dios? La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. También dijo, un hombre tenía 2 hijos. Y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apartase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros.
Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: Sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Él le dijo: Tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo, por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre: He aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo: Hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Ahora, gracias mis hermanas. Qué precioso, ¿verdad? Ver esta porción. Ahora vamos a deshebrar esa porción punto por punto, ahí vayan haciendo notas. Una de las cosas, mis hermanos, que me llama la atención y que nos debe de hablar a nuestro corazón, ¿verdad? Cómo comienza esta porción hablándonos. En el 11 dice, estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente para que nos ayude un poquito más a entender. Dice, para ilustrar mejor la enseñanza, Jesús les contó la siguiente historia. Dice, un hombre tenía 2 hijos. El hijo menor le dijo al padre: quiero la parte de mi herencia ahora antes de que mueras. Entonces, ¿el padre qué? Accedió. Marca esa porción, mis hermanos. Accedió. El padre accedió. Ahora, ¿por qué? Piense un poquito, mis hermanos. Las cosas que Dios nos ha dado hoy en este día, no es porque el mundo nos las dio. No es porque usted se la ha ganado, esa porción tenemos que trabajarla bien profunda en nuestro corazón. Dios hermanos, Dios no funciona así. Tenemos que salirnos de ese círculo donde hay veces, yo tengo el banco lleno porque todo no estamos diciendo que está mal. Yo me está yendo bien, yo vengo bien vestido porque lo trabajé. No, porque el Padre accedió. Hermanos, todo proviene de papá. Y es algo que debe de quedarnos bien claro. Los que tenemos hijos, son mis hijos, ya formamos una familia. No, hay un Padre que dice que ¿qué? Accede. Toma la decisión. Que usted, hermano, y yo pudimos llegar a la casa de ese Dios es porque a papá se le ha, hermanos, está hablando a otro nivel mucho más grande, hermanos, que nosotros tenemos que entender. Comienza, dice, entonces el padre accedió a dividir sus bienes entre ¿qué? Entre sus hijos. Ahora, ¿cuánto más de los bienes de papá ha puesto en la vida de Francisco? Piensen, mis hermanos, piensen un momento, un poquito, vean esas porciones en su vida personal. ¿Cuántos de los bienes de papá terrenalmente Anayeli puede disfrutar, puede decir, yo puedo gozar en esta vida que el Señor me ha dado, los bienes del Rey de Reyes y Señor de Señores?
Que Armando pueda reconocer y ver esa fotografía grande, que usted está gozando de los bienes de papá. Hermanos, es tango. ¿Y quién somos nosotros, hermanos? Para que Dios nos dé toda la autoridad y diga: a Flori, gócese. Esto que me pertenece a mí, que es de papá, dice: hey hija, yo te voy a dar eso, no te preocupes, gózate, aprende a vivir para mí. Hermanos, es tan hermoso la vida que está viviendo usted y yo, es para Él. ¿Quién está accediendo a esos pasos en nuestra vida? Día tras día, minuto tras minuto, año tras año, es papá. Hermanos, pero nosotros tenemos que verlo de esa manera. Que todo el acceso, la manera que vamos avanzando, hermanos, Dios no, imagínense, ¿cuántos quisieran haber podido librar el COVID? Hermanos. Y usted, hoy en este día, hermanos, podemos gozar de la gloria de Dios en esta tierra, hermanos. Ustedes y yo tenemos fuerzas para ir a poder a trabajar, hermanos. Podemos ir con nuestros hijos, compartir con ellos, hablar. Usted no está gozando lo que usted se ha ganado. Decimos: lo que mi lomo ha hecho. Su lomo no ha hecho nada. Yo se los garantizo, hermanos. Yo como padre he hecho todo eso. Yo ya. ¿Qué va a hacer? Nada. Si Dios no nos da vida, hermanos, lo vemos en Génesis. Él es el creador de todas las cosas, mis hermanos. Y ese punto quería yo que juntos lo viéramos. Cuando Él accede, todos los bienes de Él. Hermanos, tenemos que honrar esa porción. Como hermanos en Cristo, como iglesia, como padres, los bienes de papá que nos ha dado. Hermanos, ¿saben qué me ponía yo a pensar? Hay personas, los que somos padres, que no han podido tener hijos. Hermanos, esta mañana yo oraba por esas mamás que están batallando, por una familia, hermanos. Y ustedes y yo podemos gozar de los bienes de papá. De los bienes de poder vivir para Él. Ahora, ¿cómo lo estamos viviendo, hermanos? ¿Cómo nosotros estamos viviendo esos bienes que ni siquiera son de ustedes? Que ni siquiera son de Andrés. Esos bienes vienen de papá. Todos esos bienes, nuestro testimonio, cómo estamos avanzando, compañeros de trabajo, familiares que nos encontramos en el camino, nuestros amigos, nuestros vecinos, hermanos, todas esas cosas, esos bienes que papá nos ha dado, cómo nosotros los estamos usando. Ahora, algunos son abusadores. Algunos están abusando de esos bienes, hermanos, que no son de uno, son de papá. Vemos la decisión que toma este personaje. En el versículo 12 dice: el menor de ellos le dijo a su padre: papá, dame lo que me toca de la herencia. Así que el padre le repartió sus bienes entre los dos. Comienza a repartir. Vemos que es una familia que se escucha que tiene un poquito de billullo, ¿verdad? Que les dejaba una herencia. Ahora, hermanos, entiéndame esto bien. Yo como su hermano en Cristo, si yo quisiera dejar una herencia, ahí nos enseña que hay una herencia, que hay un poquito de billete, ¿verdad? Porque vemos que lo gastó, pero le dio vuela a la hilacha. Yo personalmente, hermanos, no tengo tanto así financieramente para dejarle a mis 3 hijos. A ese nivel. Pero yo sí puedo dejarles una herencia, y esa herencia se llama Jesús. Yo no sé ustedes, hermanos. Por eso cuando nosotros nos metemos profundo en la palabra, hermanos, y no lo aplicamos a nuestras vidas, no estamos viviendo una vida realmente que honra y glorifica el nombre de Dios. Y qué precioso que hay parábolas como estas, mis hermanos, que nos hace poner los pies en la tierra y de decir: Señor, a lo mejor yo no tengo tanto, y si lo tiene, qué precioso que pueda apoyar a sus hijitos a ese nivel, hermanos. Pero dejemos la palabra de Dios en ellos, en sus hijitos, hermanos, en nuestros familiares,
Dejemos esa herencia. Papá, ahí él no cuestiona nada. ¿Quién me busca Deuteronomio, mis hermanas? Deuteronomio 21, 15 al 17. Y es tan hermoso, mis hermanos, ver esa porción, ¿verdad? Como papá no castima ahí, no nos da más detalle de que, oh, no, tal vez tu hijo te vas a gastarlo. No, él no dice eso, sino que agarra y comparte los bienes y lo reparte entre los dos. Deuteronomio 21, versículo 15 al 17. ¿Qué dice, mis hermanas? Si un hombre tuviere dos mujeres, la una amada y la otra aborrecida, y la amada y la aborrecida le hubieren dado hijos, y el hijo primogénito fuere de la aborrecida, en el día que hiciere heredar a sus hijos lo que tuviere, no podrá dar el derecho de primogenitura al hijo de la amada, con preferencia al hijo de la aborrecida, que es el primogénito. Mas al hijo de la aborrecida reconocerá como primogénito, para darle el doble de lo que correspondiere a cada uno de los demás, porque él es el principio de su vigor, y suyo es el derecho de la primogenitura. Si alguno tuviere un hijo contumax y rebelde, que no obedeciera a la voz de su padre ni a la voz de su madre, y habiéndole castigado, no les obedeciere, entonces lo tomarán su padre y su madre y lo sacarán ante los ancianos de su ciudad y a la puerta del lugar donde viva. Y dirán a los ancianos de la ciudad: este nuestro hijo es contumax y rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho. Entonces todos los hombres de su ciudad lo apedrearán y morirán. Así quitarás el mal de en medio de ti, y todo Israel oirá y temerá. Vean, mis hermanos, esta porción, cómo funciona, ¿verdad? Cómo vemos esas parábolas, mis hermanos. Aquí el papá divide, ¿qué? Igual. No les da uno menos ni una más. Ahora, escuche esto. Lucas describe la manera que el Hijo, dice, de Dios entró a la historia humana. Dice, Jesús es un ejemplo de un ser humano perfecto. Después de llevar a cabo un ministerio perfecto, dice, se convirtió en el sacrificio perfecto, dice, por nuestros pecados para que pudiéramos ser salvos. También Jesús es nuestro perfecto líder y salvador. Él perdona los pecados de todo el que cree en Él y que le acepta para tener una vida, ¿qué? Eterna en Él. Vemos cómo estas porciones, mis hermanos, encontramos que en Jesús hay ese acceso, tenemos ese perdón, hermanos, pero ¿cómo nosotros estamos viviendo estas porciones que estamos leyendo? En el 13 dice, poco después el hijo menor juntó todo lo que tenía, ¿y qué hace? Toma camino hacia afuera. ¿Y saben qué me hizo pensar, hermanos? Yo no sé ustedes, ¿verdad?, cómo vamos avanzando, pero me recordó cuando yo salí de mi país. Solo. Muchos salimos así, hermanos. En ese tiempo, yo no conocía del Señor. Yo no sé usted, a lo mejor ya venía poniendo toda su confianza en Él, venía orando en el camino. Yo no, hermanos. Tampoco venía con mucho dinero. Pero algo que sí me hacía caer de ese lado, que yo no conocía del Señor, yo no le había entregado mi vida a Él. Y es tan hermoso, hermanos, ver que hay un Dios que nos rescata, nos perdona y está dispuesto para que nosotros podamos regresar a casa. Él nos está esperando, hermanos. Vemos esta porción. Ahora, después, brinque un poquito con sus ojitos conmigo al 17. Cuando él se da cuenta, este joven toma todo su dinero y le da vuelo a un estilo de vida diferente, ¿verdad? Vemos completamente, algunos de los que estamos aquí, hermanos, hemos vivido ese estilo de vida. Uy, ¿qué pasó? ¿A poco ya se nos olvidó? No, ¿qué pasó, hermanos? Muchos
hermanos, muchos de los que están, y es donde nosotros, hermanos, si nosotros no admitimos la necesidad de alinear nuestras vidas delante de la presencia de Dios, hermanos, no hay un cambio en nuestra vida. Pero si no admitimos esa necesidad, si no admitimos nuestros errores, hermanos, no hay ese cambio. Tenemos que admitir esas cosas, esas decisiones que vamos tomando, hermanos. Hey, yo también me encontraba yo ahí. Él comienza a vivir un estilo de vida completamente diferente de lo que ser un hijo de Dios y estar destituido de la gloria de Dios. Vemos esa diferencia. Y hermanos, yo no sé por qué hermanos en Cristo ya un día llegan aquí a la iglesia ya santitos y ya, ¿qué pasó? Si también, yo no me da pena decirlo, hermanos. ¿Por qué? Porque hay un Dios que me restaura, que me ama. Yo no estoy preocupado si el hermano me dijo o no me dijo, la aprobación viene de él. No, porque la aprobación viene de allá arriba, del Rey de Reyes, del Señor de Señores, hermanos. Pero la iglesia le da miedo hablar de esas cosas. Que no se enteren que el hermano andaba por allá. Que se enteren. Échemelos para acá. Hermanos, yo les voy a decir que hay un Dios que cambia. Que hay un Dios que transforma cuando venimos a los pies de Cristo, pero no se avergüence de lo que Dios está haciendo en nuestras vidas, hermanos. Vemos que en el momento, miren, a él se le termina ¿qué? La firula, el billete. Ahora, vamos a ver esta porción. Una de las maneras, mis hermanos, que nosotros podemos caer, especialmente los que estamos en los Estados Unidos, que tenemos mucho cuidado, hermanos, en el área financiera. Les voy a decir por qué, hermanos. Y esto yo lo experimenté. En un tiempo, para que me entiendan un poquito cómo funciona nosotros aprender a vivir delante de la presencia de Dios, hermanos. No nada más, sí, yo ya estoy ahorrando, yo estoy trabajando. Hermanos, ustedes y yo veníamos con una meta: hacer nuestros hogares, a estar un estilo de vida un poquito mejor, arreglar nuestra casita, ponerle el techo, a lo mejor hasta de doble piso y un poquito mejor. Esa era nuestra meta, ¿verdad? Cuando vine a los pies de Cristo, hermanos, todo eso cambió. Gracias a Dios que pude hacer esas cositas, una casita y eso. Pero miren la lección que Dios me mete. Un domingo, hermanos, siendo un líder de alabanza. Entiéndame bien estos, hermanos. Sirviendo aquí en la iglesia. En ese tiempo con mi esposa teníamos un negocio pequeñito de hacer fiestas para casamiento, personas que se casaban en inglés y en español. Iba a llegar el tiempo de pagar la casa. Recién casados, hermanos. Iba a llegar el tiempo para nosotros hacer el pago. Faltaban como 2 semanas por ahí así. Eran como 800, 900 por ahí así. Antes, hermanos, para que vean cómo esto está tan internal en uno y hay veces uno camina con hipocresía. Está en uno, hermanos. Si nosotros no admitimos dónde estamos delante de la presencia de Dios, estamos mal, hermanos. En domingo, como líder de alabanza, con mi esposa, yo sé lo que ella traía en el bolsillo, como 500 por ahí así. Nos faltaban unas semanas, o sea que había un espacito para juntar. Yo en mi mente, hermanos, antes de subirme a cantar, antes de llegar aquí, en otra iglesia donde estaba yo sirviendo, antes de entrar, yo empecé, bueno, pues al terminar, y a lo mejor ahorita usted está pensando eso, así es que tenga mucho cuidado. Al terminar, yo ya en mi mente, estaba yo procesando eso, yo voy a hablar con ella y le voy a decir, hey, invita un taquito, nos vamos a comer. ¿Qué nos vamos a gastar? $20, $30 y después, en la semana, Dios va a proveer. Vean mi ignorancia, hermanos. ¿Por qué hay veces nosotros nos metemos en el plan de Dios? Pasa todo el servicio, estamos todos, salimos, adoramos al Señor, la prédica, pasa todo. Al salir, hermanos, en el carro, cuando ella abre la puerta así, yo le digo, hey, invita, vamos a agarrarnos unos taquitos. ¿Qué creen que me dijo, hermanos? Dios me habló y dejé todo.
Hermanos, ustedes se imaginan lo que Dios trabajó adentro de mi vida. Dice Andrés, jamás te vuelvas a meter en los negocios financieros porque yo soy tu proveedor. ¿Saben qué me dijo mi esposa? Dice, nos vamos a ir a casa a comer maruchans. Hermanos, yo me fui con un nudo en mi garganta que cambió mi vida, hermanos. Desde ahí aprendí yo a jamás, hermanos, meter mi estupidez, mi ignorancia en los planes de Dios, hermanos. Este joven se la tiró, se fue. Me pasó lo mismo, hermanos. Algún tiempo tuve que venir a arreglar cuentas con él. No saben cómo yo me sentía tan mal delante de Dios, hermanos. Yo tuve que admitir, Señor, cometí un error, perdóneme. Hermanos, usted antes de servir a Dios, antes, y todo el servicio sirviendo, y yo acá atrás, pensando, saliendo vamos a invitar a unos taquitos. Imagínense, hermanos. Por eso les digo, tengan mucho cuidado, hermanos, cuando ustedes y yo pensamos no conforme la palabra, hermanos. Eso cambió mi vida, hermanos. Desde ahí dije, Señor, ¿saben? Yo tenía la mentalidad antes, yo voy a ahorrar para que tenga un billetazo ahí. Hermanos, yo digo, Padre, quíteme todo eso ya. Yo ya no quiero saber. No quiero decirles, hermanos, no lo tomen, que está mal que ahorren. Pero saben, he aprendido que cuando estamos en la mano de Dios es mucho más mejor, hermanos. Hasta el día de hoy yo les voy a decir, no nos ha faltado nada, hermanos, como familia. A él se le termina realmente las finanzas y toma una decisión. En el 17, fíjense lo que dice, versículo 17. Cuando finalmente entró ¿en qué? Razón. En razón, hermanos. ¿Por qué tenemos que admitir una necesidad en nosotros? Lo mismo que me pasó esa historia que les comenté. Yo tuve que admitir eso. Tuve que entrar en razón. Y hermanos, si ustedes y yo estamos aquí, o mis hermanos que están en sus hogares, y no admiten esa necesidad, hermanos, estamos mal. Si algo se está metiendo, hermanos, en los planes de Dios, estamos mal. Dice el 17, cuando finalmente entró en razón y se dijo ¿a quién? No, creo que le está diciendo a la tía o al tío. Hermanos, por eso es tan profundo la palabra de Dios, mis hermanos. Nosotros no podemos ver, tírala a la hermana Cata. No, hermanos, comienza diciendo, cuando finalmente entró en razón, se le dijo a sí mismo, en casa hasta los jornaleros tienen comida de sobra y aquí estoy yo muriéndome de hambre. Próximo versículo, ¿qué dice? ¿Volveré a dónde? La casa de mi padre. Hermanos, en este día usted no regresa. Tiene dos opciones, hermanos. Una, o regresar al lugar donde estábamos. Yo hubiera podido. Hoy yo no hubiera contarles, yo no hubiera podido. Si yo no hubiera aceptado ese error que yo cometí, hermanos, yo no hubiera tenido ese testimonio para contarles a ustedes, para compartirlo con otras personas. Tuvo que suceder esto en mi vida, hermanos. Admitir mi error, admitir dónde yo me encontraba. Y dice el 18, volveré a la casa de mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y ¿contra quién? Contra ti. Hermanos, los pasos que hemos dado en la semana pasada, financieramente, relaciones que tenemos, usted no está quedando mal delante de nosotros. Su persona está quedando mal delante de papá, delante de Dios. Hermanos, no tengo palabras para expresarles. Yo como me sentía tan mal, hermanos, regresando para el carro, hermanos, eso por dentro yo me sentía mal. Yo digo, Padre, ¿por qué cometí ese error? Señor, perdóneme. No saben, hermanos, cómo lo que estaba adentro
haciendo en mí, el error que había yo cometido. Señor, perdóneme por haber metido en sus negocios. Yo no debía haber hecho, Señor, perdóneme. Pero tuvo que admitir eso. ¿Dónde? En usted mismo, adentro, los errores que ha cometido, hermanos. Las maneras que hemos venido avanzando en el transcurso que estamos aprendiendo la palabra de Dios. Si no admitimos esas áreas, mis hermanos, es difícil que la palabra entre en nosotros, porque tiene que haber una limpieza en nuestro corazón, hermanos, honesta delante de la presencia de Dios, hermanos, no de una iglesia, no de la persona que tiene a un lado usted, no porque es el esposo, hermanos, no, delante de la presencia de Dios. Ahora, brinque conmigo un poquito al 28. Vean ahora qué es lo que sucede. En el versículo 28 dice, el hermano mayor se enojó y quiso entrar, ¿qué dice? Y no quiso entrar, ¿a dónde? Ahora, hermanos, vamos a ver esto. Quiero que trabajemos un poquito bien en esto. ¿Por qué vemos estas dificultades, hermanos? ¿En dónde? ¿Qué es lo que a dónde estaba sucediendo esta fotografía? ¿A dónde más? Dígalo fuerte. Casas. Vean, suena que tenía un rancho, ¿verdad? Tiene ahí un lugarcito. No nos dice que sucedió allá donde estaban las pencas, los magueyes, los árboles, el maíz, en el granero, en el corral, allá. ¿Dónde? En la casa de Alfredo. ¿Por qué es tan importante, hermanos? Miren, las iglesias prefieren decirle cosas suavecitas. Para que usted más o menos ahí se siente ahí tranquilito. Ya cumplí yo a la casa, ya cumplí yo ir a la iglesia, ya está todo bien. No, hermanos. Deme medio día de vivir en su hogar. Voy allá con los Muñoz mediodía para ver si sí es cierto que conforme venimos aquí y decimos todo está bien, gloria a Dios, aleluya, allá se quieren matar. Yo voy a salir primero. El gato por allá arriba en el techo, sáquese para allá arriba. Hermanos, lo que está sucediendo ahí, ¿qué dice el hermano? Ni siquiera quería entrar a esa fiesta, a ese hogar. Apunte esto, mis hermanos. Cuando no aprendemos a perdonar, hermanos, ¿saben qué va a suceder? Un encarcelamiento internal. Cuando no aprendemos a perdonar, va a haber un encarcelamiento adentro. ¿Por qué? Porque nos va a alejar de Dios, hermanos. Su actitud va a decir, ¿y por qué el hermano Alfredo sí? ¿Por qué el hermano Nicolás sí? No, si yo, ¿qué le dice? Yo he estado todos los días aquí, yo he estado como burro, la palabra lo dice. No, sí o no. Ahí dice, yo he estado como burro todos los días, subiendo y bajando, arriba y abajo. Hermanos, si ustedes y yo decimos que somos hijos de Dios, imagínense Él. Yo espero, hermanos, en verdad. Yo oraba, digo, Señor, no me permitas que yo trate así a mis hermanos en Cristo. Cuando aprendemos a perdonar, hermanos, hay una sanación en nuestro corazón. Cuando realmente nosotros perdonamos, hermanos, y sabe, perdone a su esposa, perdone a su esposo. Hermanos, yo quisiera de en verdad predicar muchas veces acerca de esa área, hermanos, porque es algo internal. Comienza diciendo, el otro dice, cuando yo admití mi error, pero en nuestros hogares, no, ella lo hizo, él sí lo hizo, es que ese chamaco, es que él no viene, y es que no me obedece, y es que allá. Tenemos que perdonar, hermanos. El corazón de este papá, ¿qué dice? Sus acciones, cómo funciona, cómo vienen avanzando. Ahora, comienza diciendo en el 29, dice, pero él respondió, todos estos años he trabajado para ti como un burro y nunca me negué de hacer nada de lo que tú me pediste.
Y en todo ese tiempo no me diste ni un cabrito para festejar ¿con quién? Ay, hermanos, qué tremendo ver esas porciones. Cuando ustedes y yo, hermanos, aprendemos acerca del perdón, vamos a poder tener un hogar sano, hermanos. Cuando ustedes y yo, hermanos, es algo sano en nuestros hogares que hace falta. Si ustedes y yo no lo practicamos, hermanos, usted va a estar ahí como capataz en ese hogar. Suena duro, hermanos, pero yo prefiero hablarles con la verdad. Lo único que van a ver ahí a un Alfredo como capataz, pero cuando ven a un Alfredo redimido bajo la sangre de Cristo Jesús, de decir, perdónenme, yo cometí un error como padre, perdónenme. ¿Saben lo que va a hacer en el corazón de sus hijos, en el corazón de su esposa, hermanos? Los va a liberar de todas esas cadenas, hermanos, yo no sé si alcanzamos a entender la profundidad, mis hermanos, de este mensaje. A nuestros hogares, hermanos, cómo nosotros estamos avanzando, cómo nosotros vamos lidiando. Ahora, recuerden esto, Jesús siempre estuvo profundamente interesado por las personas, mis hermanos. Vemos cómo el Señor tenía ese interés por las personas. ¿Qué dice Salmo 51? Vamos a ver Salmo 51, bien rapidito. Vean esta porción, Salmo 51, mis hermanos, ojele, bien rapidito. Salmo 51, vamos a ver esta porción. Fíjense cómo dice. Ten misericordia de mí, oh Dios, debido a tu amor, ¿qué? Inagotable, dice. A causa de tu gran compasión, borra, ¿qué? Rebeliones. Todos mis pecados. Lávame de la culpa y hasta que quede yo, ¿qué? Limpio y purificado, ¿de quién? ¿Lo está haciendo qué? Personal. Personal, hermanos. ¿Cómo nosotros estamos viviendo delante de la presencia de Dios? Usted no vea a la esposa, al esposo, véase usted mismo delante de la presencia de Dios. Es tan hermoso. Y si usted lee ese salmo, mis hermanos, ¿qué dice en el 5? Pues soy pecador, ¿qué? De nacimiento. Hermanos, por eso les comentaba yo, la diferencia cuando personas, algunos de los que estamos aquí, se encuentran en esa área todavía, dándole vuelo al asunto, tratando de caminar en esa área. Pero mucha gente le da pena, hermanos. Hermanos, mucha gente se avergüenza hablar de esas cosas. Hermanos, en verdad, mucha gente, yo no sé por qué le da pena. Saben que mujeres, hermanos, están esperando escuchar un mensaje de esperanza. Sus amigas, hermanas, están muriéndose por escuchar su testimonio, hija. De cómo Cristo Jesús ha venido obrando en tu vida, hija. Están gritando, llorando por dentro, para que usted se levante y escuchen el testimonio de lo que Dios ha hecho, cómo la ha transformado, cómo le ha dado una bendición, cómo usted ha gozado de esos, cuando el Padre comenzamos leyendo en el principio, de gozar de todos esos bienes que solamente provienen de Él. Hermanos, hermanas y hermanos, nuestros familiares están gritando para escuchar ese testimonio de que hay un Dios grande, maravilloso, hermanos. Y está en usted, está en mi persona, hermanos, de seguir compartiendo este precioso mensaje. Pero nosotros tenemos que admitir esa porción, mis hermanos, de que nosotros hemos cometido un error. Vemos también la compasión de Dios. Dice, siendo un hombre perfecto, Jesús mostró su compasión por los pobres, los despreciados, los dolidos, los pecadores. Jesús no rechaza absolutamente
a nadie pasaba por alto. Él siempre perdona, mis hermanos. Es tan hermoso ver cómo el Señor nos guía en esto, mis hermanos. Y termina, regrese un poquito a donde estábamos, Lucas 15. Vamos a leer los últimos pasajes. Dice, en el 30 dice, sin embargo, cuando este hijo tuyo regresa después de haber derrochado su dinero, ¿con quién? Con rameras. Dice, le matas, le das como el mejor regalo. Ahora, hermanos, piensen esto, que yo le dijera, ay, Señor, ¿por qué haces todo eso por Tino? Yo estoy aquí todos los días, todos los domingos, pero ¿por qué haces eso con Tino? ¿Quién es él? Si ni siquiera le echa ganas. Mira, llega cuando quiere. No llega acá, no llega allá, pero si yo estoy Padre, ¿qué está pasando? ¿Sí o no? Suena familiar lo que estamos leyendo, hermanos. Y vean la contestación. Dice, su padre le dijo, mira, hermanos, qué dulces tan palabras. Qué hermoso es la palabra de Dios, mis hermanos. Vean, qué dulce es, mis hermanos. Dice, su padre dijo, mira, querido hijo, tú siempre has estado a mi lado y todo lo que tengo, ¿qué dice? Ay, hermanos, es tan hermoso la ternura que lo dice. En el 32, teníamos que celebrar este día feliz, pues tu hermano estaba ¿qué? Muerto. Y vuelto a vida, estaba perdido y ahora ha sido ¿qué? Encontrado, hermanos. Es tan hermoso, mis hermanos, poder verlo de esa manera, poder aprenderlo. Ahora, vamos a terminar con esto, mis hermanos. Hay una oración que Jesús hace, mis hermanos, por usted y por mí hoy en este día, mis hermanos. Y tenemos que entenderla. Póngase de pie, vamos a terminar con esto. Juan 17, para que usted vea el corazón de un padre. Vemos que este papá, ¿verdad? Dice, vamos a hacer la mejor fiesta. Porque ahora Él está llevando, reconociendo, si se dan cuenta ahí, está hablando espiritualmente. Dice, mi hijo, ¿qué? ¿Estaba qué? Perdido, estaba lejos. Pero hoy en este día, mis hermanos, vean esta porción. Circúlela bien ahí con su lapicito. Vemos esta oración. Juan 17. Y voy a ir brincando, mis hermanos. Ahí vaya leyendo, saque su lápiz. Agarren lápiz por ahí, porque vamos a ir marcando estas porciones. Dice, después, voy a ir leyendo poco a poquito, sígame con su vista. Dice, después de decir estas cosas, Jesús miró al cielo y dijo, Padre, ha llegado la hora, glorifica a tu Hijo para que Él, a su vez, ¿qué dice? Te glorifique a ti. Pues he dado, dice, a tu Hijo autoridad, ¿sobre quién? Sobre todo humano. Sobre todo humano. Él da vida eterna a cada uno de los que tú, ¿quién? Los que tú le has dado. Dice, y la manera de tener vida eterna. ¿Cuál es la manera? Es conocerte a quién. Conocerte a ti, al único Dios verdadero, hermanos. Por eso es tan real cuando nosotros leemos porciones de ese nivel. Tenemos que reconocer eso. Ahora, brinques con sus ojitos al versículo 6. Dice, te he dado a conocer a los que ¿qué? A los que tú me diste en este mundo. Hermanos, si ustedes y yo le hemos aceptado al Señor como nuestro Salvador, dice, a los que tú me diste en este mundo, siempre fueron tuyos, tú me los diste, y ellos ¿qué? Vamos, díganlo fuerte. Han obedecido ¿qué? La palabra, hermanos. Lo que ustedes y yo estamos leyendo es tan hermoso. El 9, escuche esto. Mi oración no es por el mundo, sino por los que ¿qué? Porque, ¿qué dice? Porque te pertenecen. Todos los que son míos te pertenecen y me los has dado. ¿Para qué? Para que me den gloria.
Si usted se encuentra hoy en este día, hermanos, en ese estilo de vida como en la primer varón, que le dio vuelo al asunto, a lo mejor no se encuentra al 100% en ese lado, pero hay un poquito de su vida que no está bien arreglado con Dios. Y es tiempo de arreglarlo, mis hermanos. Es tiempo de venir delante de la presencia de Dios. Dice, todos los que son míos te pertenecen y me los has dado, dice, para que me den ¿qué? Gloria a Él. Ahora, el 11, mis hermanos. Ahora me voy al mundo, me voy del mundo, dice, ellos se quedan en este mundo, pero yo voy a ti. Padre Santo, tú me has dado tu nombre. ¿Ahora qué? Protege, ponga su nombre ahí, hermanos. Ahora protege a Francisco, Alfredo, protege con el poder de tu nombre para que estén ¿qué? Unidos como estamos nosotros. Usted puede pensar el corazón de papá, hermanos. Ahora piense esto en sus hogares, hermanos. Esta oración dice para que estén ¿qué? Unidos. No para que se estén ahí peleando. Dice para que se mantengan unidos en estas promesas, hermanos. En el 15, brinca sus ojitos al 15. No te estoy pidiendo, dice, que haga, Dios no está pidiendo en este día, hermanos, algo mal para su vida. Dice, no te pido que los quites del mundo, sino que ¿qué? Del maligno. ¿Quién es el maligno, hermanos? Cuando nosotros estamos actuando mal. Y póngase a pensar, hermanos, Jesús pidiendo esa oración por el hogar de los Muñoz. Señor, intercediendo con papá. Señor, no te estoy pidiendo que quites a Nicolás, que lo muevas, solamente que lo cuides de ¿qué? De los malignos. Hermanos, es tan hermoso. Vamos a terminar en el 24. Dice, Padre, quiero que los que me diste estén ¿quién? Hermanos, qué hermoso. Que no nos rechaza, hermanos. Que no nos está cerrando las puertas. En el 24 dice, Padre, quiero que los que me diste estén conmigo donde yo estoy. Entonces podrán ver toda la gloria que me diste, porque me amaste aún antes de que comenzara el mundo. Oh Padre justo, el mundo no te conoce, pero yo sí te conozco, y estos discípulos saben que tú me enviaste. Yo te he dado a conocer a ellos y seguiré ¿qué? Haciéndolo. Entonces tu amor por mí estará en ellos y yo también estaré en ellos. En sus hogares, hermanos, en su hogar podemos compartir de ese Padre que día a día, mis hermanos, está con nosotros. Vamos a compartir de ese amor.